qué opinamos al respecto. Bueno, sin más ni más, iniciamos entonces. La siguiente, por favor. Tenemos que ubicar qué son los derechos sexuales. Seguramente muchos de ustedes ya han hablado de los derechos sexuales, ya los conocen, incluso los ejercen, pero es posible que a algunas o algunos les resulte todavía novedoso el término de derechos sexuales. Bueno, yo quisiera decirles cómo es que nosotros, a través del trabajo de muchos años con jóvenes, llevamos pues 25 años más o menos en este trabajo de los derechos sexuales con jóvenes, y hemos ido como encontrando una forma fácil, sencilla, concreta de entender qué son los derechos sexuales. Y bueno, a mí me parece que una de las formas que ayuda a entender qué son los derechos sexuales es que son una forma de mirar y vivir la sexualidad. Serían los derechos sexuales. Pero ¿qué forma? Y de vivirla cómo. Ahí es donde empieza como a ayudarnos a ubicar este asunto de los derechos sexuales. Es una forma muy innovadora. Cuando hablamos de que es innovadora, es que es una forma muy nueva de mirar la sexualidad. De hecho, históricamente tenemos 25 años que existe el término de derechos sexuales y que se empieza a trabajar justo desde Naciones Unidas. Y bueno, es una forma innovadora, nueva de mirar la sexualidad y al mismo tiempo es alternativa. ¿Por qué es alternativa? Porque nos permite poder mirar la sexualidad de manera diferente a como históricamente nos fue enseñada a muchas personas a lo largo de la historia. Más represiva, esta mirada más de silencio, esta mirada más de no está bien, esta mirada de vergüenza o de culpa, se cambia, es una mirada alternativa a todo esto que acabo de decir. Y entonces la mirada que nos permite ver los derechos sexuales es una mirada sexualidad como algo positivo, como algo bueno, como algo chido, como algo que nos hace sentir bien, de lo que no tenemos que avergonzarnos, de lo que podemos compartir, de lo que sí podemos hablar, de lo que algo positivo, algo que nos llena, que nos complementa, que nos da muchas oportunidades en la vida. Entonces, derechos sexuales, una forma de manera innovadora, muy reciente, 25 años en la historia es poco, pero a lo mejor para muchas y muchos de ustedes, chavos, pues siempre han estado hablando y escuchando de derechos sexuales, pero seguramente para sus mamás y papás es un término muy, muy nuevo. Y como algo alternativo a toda esa forma en la que aprendimos a algunas generaciones anteriores, porque sabemos que estas generaciones nuevas cada vez menos tienen esas miradas de la sexualidad como algo culto, como algo culposo, como algo que no se debe ver, ¿no? Entonces, como algo positivo. Y el otro componente que me parece importante para entender qué son los derechos sexuales es que nos permite mirar esta sexualidad humana como un asunto de derechos humanos. Es decir, es como si nos pusiéramos los lentes de los derechos humanos para ver en particular nuestra sexualidad humana. Y entonces podemos encontrar que existen los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, ¿no? No es un derecho humano. Bueno, pues un derecho sexual sería derecho a la libre expresión de los afectos, ¿no? O, por ejemplo, podemos ubicar que existe el derecho a la salud como un derecho humano. El derecho a la salud sexual o el derecho a la salud reproductiva, ¿no? O podemos ubicar que existe el derecho a la educación como un derecho universal. Pues sí, entonces como derecho sexual sería derecho a una educación integral de la sexualidad. Y así podríamos ubicar todas las áreas de la vida y de la sexualidad y entender que los derechos sexuales nos permiten encontrar que nuestra sexualidad es un asunto de derechos. Es un asunto de derechos, es un asunto que podemos ejercer y exigir, y que al Estado le corresponde garantizarnos que se cumpla. Por eso es muy importante que entendamos que ver la sexualidad como un asunto de derechos no es solo una cuestión de querer o no querer hacer, o no poder hacer algo, sino de exigencia al Estado y de servicios para poder tenerlo. Continuar nuestra reflexión. La siguiente, por favor.
es importante también distinguir los derechos sexuales de los derechos reproductivos. ¿Por qué es importante? Para muchas personas bueno, es importante distinguir porque los derechos sexuales están más orientados a poder vivir la sexualidad plena, placentera, responsable, libre de ningún tipo de presión, de discriminación y mucho menos de violencia. Y los derechos reproductivos que están asociados a los derechos sexuales, vinculados de muchas formas, están más orientados a esta cuestión de poder decidir si quiero tener o no tener hijos o hijas, con quién, cuándo, incluyendo todos estos servicios públicos de salud sexual y reproductiva, que de alguna manera es importante entendamos, deben ser universales y gratuitos. ¿Se recuerdan cuando hablaba del asunto de la exigibilidad? Y por ello, cuando hablamos de derechos sexuales y de exigibilidad, estamos hablando de un término también muy nuevo, para muchas personas todavía les cuesta trabajo, pero como se los voy a decir ahorita, verán que es muy sencillo, de ciudadanía sexual. De poder reconocer que en el ámbito de nuestra sexualidad existen los derechos humanos, o sea, los derechos sexuales, y que entonces ejercerlos, exigirlos, tener los servicios necesarios, los espacios para participar en ellos, todo eso es la ciudadanía sexual, es decir, es ejercer ciudadanía en mi sexualidad. Por lo tanto, los derechos sexuales son fundamentales para el ejercicio y la construcción de la ciudadanía sexual. Esto es algo muy importante que debemos guardar ahí para ahorita y el resto de la charla, y espero que para la vida misma, porque es un elemento formativo muy valioso, muy importante. Vamos a continuar. Ahora, el siguiente, por favor. Quisiera presentarles un instrumento que me parece fundamental y que va a ser el que nos va a ayudar como guía pedagógica para esta charla. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya la conocen, la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. Este es un instrumento poderoso, es un instrumento muy valioso, la Cartilla Nacional. Entonces vamos a iniciar con el primer bloque de la cartilla. Como habíamos dicho, el primer bloque tiene que ver con la libertad, con la autonomía, con la decisión propia, con el placer. Y en la cartilla se abordan 5 derechos, que son los que ustedes pueden ver ahí en la presentación. Bueno, vamos a ubicar. El primer derecho es derecho a decidir de forma libre e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Lo primero que nos plantea la cartilla es que, como personas jóvenes, podamos ubicar que mi cuerpo es mío, mi sexualidad es mía. Y a quien le toca decidir sobre mi cuerpo y sobre mi sexualidad es a mí. Pero es muy importante, el pero mal, pero sí es importante que sea pero. Es necesario que yo pueda tener información para que mi decisión pueda ser libre e informada, para que mi decisión realmente sea la más adecuada para mí. Entonces, bueno, es importante que podamos ubicar qué tanto, ¿no?, nosotros hemos ido asumiendo esta responsabilidad sobre el cuerpo, responsabilidad sobre la sexualidad, y qué tanto de veras creemos o no que nos toca decidir a nosotros de manera libre e informada sobre la sexualidad, ¿no? Es importante ubicar esta cuestión. ¿Por qué? Porque es el derecho número 1, es decir, a partir de ahí se va generando toda esta noción de libertad. Si yo no me asumo sujeto, dueño de mi cuerpo, pues no me puedo asumir responsable del mismo y no puedo exigir o no puedo decir no a las cosas que me hacen daño o no puedo decir sí a las cosas que me nutren y me ayudan a ser una mejor persona, ¿no? Es importante ubicar esta cuestión, como es el marco inicial. Nos habla sobre poder manifestar públicamente mis afectos y mis ideas. Fíjense qué interesante poder ubicar que los afectos,
Las cuestiones afectivas son un asunto que por cuestión de género se han separado, ¿no? Y se han hecho como más de cierto tipo de afectos para las mujeres, de cierto tipo de afectos para los hombres, ¿no? Y restringido también más el ámbito de ciertos afectos a mujeres y hombres. Podríamos decir, sí, pues que a las mujeres se le permite más la cuestión de los afectos. En general, sí, pero hay ciertos afectos que a las mujeres, esta cultura patriarcal que todavía sigue dando coletazos y que está presente en muchas de nuestras casas, espacios donde nos desarrollamos, está ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué afectos podemos manifestar? Abrazos, besos, caricias, por ejemplo, a las personas obviamente con las que nosotros decidimos libre e informadamente poder tener esta cuestión de manifestación de afectos y también de ideas, porque es importante ubicar ideas, la forma en que pensamos, la forma en que creemos, pues es una cosa, parte de nuestra identidad, parte de lo que somos, y expresarla, en la medida que nosotros expresamos afectos, expresamos ideas, estamos afirmándonos en el mundo. Estamos diciendo, aquí estoy, yo soy, así soy, y esto quiero compartirle al mundo. Es algo muy, muy valioso, muy importante, y es necesario que reconozcamos que es nuestro derecho. Sin embargo, pensemos un poco cómo durante la contingencia, ¿no? El estar en el aislamiento social, el mantener la sana distancia, nos ha impedido, sin duda, manifestar ciertos afectos, los abrazos, por ejemplo, que son tan importantes, tan necesarios. Se dice que necesitamos un número mínimo de abrazos diario para tener salud, ¿no? Mental, salud integral. Y ahora, ¿no? Con esta cuestión de la sana distancia, seguramente algunas y algunos de ustedes han visto reducidos a una cantidad mínima los abrazos, por ejemplo, esta expresión de afecto. Entonces, necesitamos ubicar, número uno, la contingencia es algo transitorio. Ayuda a entender que pues tenemos que hacer ciertos ajustes y si ahora no podemos expresar todos los afectos de las formas en las que estamos acostumbrados, podemos buscar otras maneras provisionales o incluso hasta desarrollar otras que se pueden quedar con nosotros aun cuando regresemos a la normalidad y hayamos enriquecido la forma de expresar nuestros afectos, la forma de expresar que queremos a la gente y la forma en la que podemos expresar y sentir que somos queridos. Eso es muy importante, es un elemento fundamental para el desarrollo de las personas y además verlo como un derecho se empieza a convertir en algo importante. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la manifestación pública de afectos, es importante también ubicar que hay muchas formas de afectos que luego en ciertos contextos no están o bien vistos o se cree que no deben expresarse. Por ejemplo, afectos entre personas del mismo sexo que de pronto en algunos espacios y escenarios, por ciertos prejuicios, siguen creyéndose que son inapropiados. Es importante que podamos ubicar que es parte de nosotros indistintamente de esta orientación que cada quien podamos tener, que el afecto es una expresión propia y de la cual tenemos, por supuesto, derecho a expresar, ¿no? De la misma manera, el derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra vida sexual. Existen muchas maneras, ¿no? Y debemos estar conscientes que estas formas de ejercer y disfrutar nuestra vida sexual corresponde a nosotros irlas construyendo, decidiendo, informándonos, definiéndolas, y nadie puede censurarnos por cómo decidimos ejercer y disfrutar nuestra vida sexual en la medida que no estemos afectando a nadie, es decir, lastimando a alguien o ocasionando algún daño a alguien, porque bueno, cada quien podemos tener esta posibilidad de decidir. El derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada, sin duda, es otro de los derechos que en este momento de distanciamiento o de hacinamiento para algunos casos, porque bueno, sabemos que en algunos casos las viviendas en las que estamos son o pequeñas o tenemos una familia más o menos grande, ¿no? Entonces el espacio que habitamos cotidianamente y que nos sirve muy bien para dormir, asearnos, irnos a la escuela y luego regresar, ¿no?
y si estamos todo el día ahí con nuestros hermanos o hermanas o con nuestros espacio puede volverse más chiquito que lo de costumbre. O tenemos la sensación o vemos que realmente es más pequeño. Entonces, la intimidad, la vida privada, el estar con nosotros solos, a veces a lo mejor lo que queremos es estar solamente oyendo música o guardar nuestras cosas, tener nuestras cosas sin que nadie pues las vea. Bueno, en este momento de contingencia es posible que las circunstancias hagan que se pueda romper fácilmente, ¿no? Este derecho y entonces nuestra intimidad, nuestra vida privada sea rota. Sin embargo, debemos considerar que el derecho está, es importante hacerlo valer y va no solamente en estas cuestiones de la casa, sino incluso la información. Podemos tener en este espacio, que es un espacio privado, y que a veces el novio, la novia te lo pide para revisártelo y a través del chantaje de que si tienes o no confianza, tú decides qué compartes y hasta dónde compartes. Y la intimidad y la vida privada son otro elemento fundamental de la identidad. Es decir, nosotros podemos ubicar hasta dónde compartimos qué y asumir que tenemos este derecho, ¿no? Es fundamental, porque luego a veces las presiones de la sociedad, las presiones de los amigos o las presiones de la pareja nos hacen, pues, abrir cosas que realmente queremos mantener en nuestra vida privada o queremos realmente compartir, pero solo con una o tal o cual persona, pero no con aquella persona que nos está ejerciendo presión. Es importante que podamos ubicar eso. Y bueno, está también el derecho a decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad. Sin duda, sabemos que existen muchas formas, ¿no? de vivir la sexualidad en pareja, decidir casarse, no casarse. Son decisiones que corresponden a cada quien tomarlas e irlas tomando en el momento propio de la vida de cada cual. ¿Cuál es el momento adecuado? Pues no hay una edad, no hay una edad para decir, este es el momento para decir que te casas, este es el momento para decir que no te casas. No, es la vida misma, en la medida que tú vas asumiéndote, ¿no? Como una persona dueña de tu cuerpo, dueña de tu sexualidad, libre de expresar tus afectos, tus ideas, libre de sentir la posibilidad de ejercer y disfrutar tu sexualidad, de reconocer que el placer es algo positivo y que en ese sentido tú puedes disfrutar tu sexualidad en lo personal o compartiendo tu sexualidad con alguna persona, ¿no? Pero aún así manteniendo tu privacidad, a partir de ahí tú puedes ubicarte, ¿no? Como una persona que asumes esta autodeterminación. Y bueno, en ese sentido, yo les invito a que lean la cartilla, en la cartilla nacional o en esta cartilla en la versión de Jalisco, porque ahí vienen expresados los derechos en tres partes. No quiero entrar en este momento porque no nos daría el tiempo para hacerlo, pero vienen tres partes. La primera, en cada derecho nos aparece como un contexto, ¿no? Vamos, voy a leer el derecho número 1 para que lo puedan ubicar y así están todos los derechos para que ustedes hagan su reflexión más amplia posteriormente. La primera parte dice, sobre el derecho a decidir en forma libre e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Existen diversas formas de vivir la sexualidad dependiendo de cada lugar, tiempo y cultura. La libertad y la autonomía son derechos esenciales, reconocidos constitucionalmente como fundamentales y que hacen referencia a las condiciones indispensables de toda persona. La segunda parte, en todos los derechos de la cartilla, dice a qué tienes derecho. Un contexto y la segunda nos dice a qué tienes derecho. Y dice así, tengo derecho a decidir cuáles son las opciones más adecuadas para mí, a que se respeten las decisiones que tomo sobre mi cuerpo y mi sexualidad, reconociendo que soy responsable de mis decisiones y actos. Luego viene una tercera parte para cada derecho. La tercera parte dice así, este derecho es fundamental para el ejercicio de una sexualidad libre, autónoma e informada. Por ello, el Estado debe propiciar ambientes que garanticen el respeto a la autodeterminación de adolescentes y jóvenes para elegir en libertad. Es decir, la tercera parte cierra la pinza porque nos dice
¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad o del Estado, o de ambos, para que yo pueda cumplir ese derecho? Entonces, la invitación es a que podamos leer, reflexionar y hacer estos círculos de reflexión sobre todos los bloques de derechos. Vamos al bloque número 2. Bueno, en el bloque número 2, en lo que dan el cambio a la presentación, estaremos hablando de los derechos que tienen que ver con la equidad, ¿no? Y básicamente hay 3 derechos aquí que son fundamentales y que me parece necesario abonar como sobre todo durante el COVID, se han estado afectando. El derecho número 6 habla sobre el derecho a la igualdad de oportunidades y la equidad. El 7, el derecho a vivir libre de toda discriminación. Y el 8, a vivir libre de violencia sexual. Ubicar cómo la pandemia, lo que ha evidenciado en el mundo y sin duda en nuestro país, es las terribles desigualdades en oportunidades, de inequidades que existen a nivel social, a nivel de género, no sé, un montón de desigualdades que hemos podido ver ahí están vinculadas directamente con tan solo el poder en casa, las diferentes formas, ¿no?, en que ha impactado a nuestra sociedad, a las distintas familias, porque hay quienes han tenido la oportunidad, ¿no?, porque o tienen ahorros o tienen su trabajo, le siguen pagando. Familias donde pues a papá o a mamá o a quien trabaja pues no le siguieron pagando y había que salir a trabajar y a exponerse. Es decir, hay un montón de igualdad, de circunstancias que se han puesto de manifiesto durante la pandemia, como para reflexionarlas a partir de lo que la cartilla nos dice y señala. No se diga el derecho a vivir libre de toda discriminación. La cartilla nos habla respecto a ser la persona que somos en nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual, como mujer o como hombre, y poder vivir libre de toda discriminación. Pero la pandemia nos ha puesto de relevancia cómo operan estos mecanismos discriminatorios que están basados justamente en el miedo a la diferencia. Y resaltar cómo lamentablemente el personal médico ha sido víctima de una terrible discriminación y posterior violencia dada a partir de este miedo irracional de algunas personas en donde se sienten amenazados por... Lo mismo pasa, es el mecanismo que opera respecto a los derechos, al derecho número 7, que habla sobre diversidad sexual, sobre diferencias de género y que es importante relacionarlo. No digamos sobre el derecho 8, vivir libre de toda violencia sexual, justo porque entendemos que las circunstancias de irnos a casa, estar en casa, mantener en casa, junto con el estrés, junto con otras condiciones ya dadas previamente, junto con esta cultura patriarcal, junto con estas situaciones de inequidad, para que ocurra esta situación de violencia sexual. Es importante entonces que reconozcamos estos derechos. Voy a leer uno de estos derechos para que podamos ubicar los 3 componentes y voy a leer el derecho número 8. Dice así: la violencia hacia mi persona afecta el disfrute de todos mis derechos sexuales y el ejercicio de mi sexualidad. Cualquier forma de violencia me va a afectar y me va a afectar de manera terrible y en el ejercicio pleno de mi sexualidad. La segunda parte nos dice: tengo derecho a la seguridad jurídica, a la integridad física, psicológica y sexual, de vivir libre de violencia y a que no se nos someta a ningún tipo de tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Piensa con o el Estado para garantizar nuestros derechos, y dice así: ninguna persona o autoridad en el ámbito familiar, laboral, escolar, de salud, comunitario e institucional puede acosarme, hostigarme, abusar de mí o explotarme sexualmente, ni ejercer ningún tipo de violencia física, psicológica, patrimonial, económica o ninguna acción encaminada a dañarme. El Estado
dice la cartilla, debe establecer espacios y servicios públicos, incluidos los escolares y los de salud, todo tipo de violencia, y garantizarme que jamás sufriré violencia, tortura, maltrato físico o psicológico, abuso, hostigamiento, acoso o explotación sexual. Deberá proveer asesoría legal e información, atención médica y psicológica oportuna, que incluya tratamiento y profilaxis post-exposición para VIH y otras infecciones de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia, aborto legal y seguro, así como acceso a la justicia y reparación del daño. Fíjense qué interesante que podamos mirar cada uno de esos derechos en esta mirada global, en un contexto, en un tengo derecho a, y al gobierno le toca hacer tal cosa. Porque es a partir de ahí que tenemos que ubicar cómo, en este contexto de pandemia, en este contexto de estar en casa y de más estrés, pues necesitamos empezar seguramente sí a dialogar, sí a comunicarnos, sí a tener formas de poder hablar para que si se presentan estos casos en mi casa o con alguien que yo conozca, podamos, al menos en principio, pueda hablar, pueda compartir, pueda saber que se tiene derecho a, y a partir de ahí empezar a generar estas redes o buscar o saber que se tienen servicios, ubicar cuáles son los servicios de ayuda, de apoyo, para que estas cuestiones no ocurran. Y si han ocurrido, pues se detengan y encontrar formas, porque es necesario reconocernos como sujetos de derechos en ese sentido. Vamos al siguiente bloque, por favor, la que sigue. Son los derechos vinculados con la salud sexual y la salud reproductiva. Al igual que cada uno de los bloques, digo, el webinar de hoy da para una reflexión muy, muy, muy profunda, y cada uno de los bloques probablemente precisaría un webinar, ¿no? En particular. Pero es importante que tengamos, como digo yo, la idea completa, the whole picture, la mirada amplia de que la sexualidad tiene muchos aspectos y que todos estos aspectos están vinculados con derechos que luego podemos leer en detalle, reflexionar y vincular, para luego tener un ejercicio más pleno de nuestra sexualidad. Bueno, están en este bloque el derecho 9 sobre los derechos a los servicios de salud sexual y salud reproductiva y el derecho a la libertad reproductiva. En el derecho número 9 me parece muy importante señalar como dar el comercial, si pudiera llamarse de esa manera, de que en nuestro país existe un programa de servicios amigables de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes. Si no lo conocen, es importante que sepan que el Estado mexicano ha ido asumiendo cada vez más este compromiso, ¿no?, para ir brindando servicios especializados en salud sexual y reproductiva a jóvenes. Y son servicios, ojo, que las y los adolescentes a veces no van a los servicios porque sienten que es un espacio muy de adultos o es un espacio muy técnico, y entonces los servicios amigables cada vez más buscan ser espacios que sirvan para que los jóvenes se sientan identificados, que puedan ir incluso sin acompañante de sus padres. Si el tema que quieres ir a tratar es un tema que no has podido dialogar con tus papás por la razón que sea, por tu cuenta. Y el personal que está ahí puede y tiene la responsabilidad de recibirte para darte la información, la orientación o proveerte de lo que se requiera en tu salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque esto está basado en un planteamiento que es el bien superior de los menores. El principio pro persona en derechos humanos, que atraviesa el principio del bienestar superior de la niñez y que entra al ámbito de la salud sexual, y que el Estado mexicano lo ha ido convirtiendo poco a poco en este programa de servicios amigables. Hay este derecho, conócelo, investígalo más, puedes ubicar qué dice la cartilla, y la invitación es a que
averigües cuáles son los servicios más cercanos a tu comunidad y que los visites, que ejerzas este derecho. Y si no hay cercanos a tu comunidad, pues que los exijas, ¿no? Que vayan organizándose juntos, ¿no? Unos con otros y empiecen a ir demandando los servicios. El derecho número 10 habla sobre la libertad reproductiva y es muy importante ubicar este asunto porque está vinculado, todos los derechos están vinculados con el derecho 1 y luego con el 2 y con el 3 y se van vinculando unos con los otros. Y este derecho a la libertad reproductiva señala justamente esto, que tener o no tener hijos es una cuestión de decisión personal propia, que luego se comparte y luego se decide, ¿no? Pero que es importante ubicar que corresponde a cada quien en conciencia irlo definiendo de acuerdo pues, a muchas cosas, no solo a lo que quiero o no quiero, sino a mis condiciones, al momento, ¿no? En el que es propicio y demás, y es un asunto que se debe revisar. Voy a leer de este bloque solo el derecho número 10 para que lo podamos ubicar. Dice así: derecho a la libertad reproductiva. Las decisiones sobre la vida reproductiva forman parte del ejercicio y goce de la sexualidad. Estas son determinantes para la vida presente y futura, por lo que deben de tomarse de manera libre, informada y con autonomía en un contexto de apoyo, seguridad jurídica y salud. ¿A qué tienes derecho? ¿A qué tenemos derecho? Tengo derecho a decidir, de acuerdo con mis deseos y necesidades, tener descendientes o no. En caso de lo primero, a determinar la cantidad, cuándo y con quién, sin que mi orientación sexual, estado de salud, identidad de género, edad, estado civil o cualquier otra condición o característica personal me lo impida. Y luego cierra con la sociedad y del Estado y dice: ninguna persona, ojo, ninguna persona puede negarme el derecho a tomar mis decisiones respecto a la reproducción, respetar y apoyar lo que yo he elegido para mi vida reproductiva y garantizar y promover el acceso a la información y a los servicios de salud reproductiva con pertinencia cultural, garantizando mi derecho a la confidencialidad, incluido el acceso a todos los métodos anticonceptivos y, en su caso, la atención de un embarazo saludable o los servicios de aborto legal y seguro aplicables a la legislación de mi estado. Entonces, como se dan cuenta, es muy amplio. Y ahí está, hay mucho que reflexionar. Es decir, espero que lo que les deje es ganas, más que les responda sus preguntas y sus dudas en el sentido estricto, sí, les deje hambre de seguir revisando, de seguir reflexionando, de seguir leyendo, de platicar entre ustedes jóvenes, de platicar con sus papás, de platicar con sus profesores, o a los profesores de platicar entre sí para luego generar diálogo con jóvenes. Vamos al último bloque. Por favor, habla de los derechos, perdón, no es cierto, no es el último, el penúltimo, que son básicos: derecho a la información actualizada, completa y científica y laica sobre sexualidad y derecho a la educación integral de la sexualidad. Aquí me parece muy importante, muy importante, porque de lo que estamos hablando o el ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio de educación integral de la sexualidad. Estamos tratando de incluir información actualizada, información lo más completa posible, bueno, aunque no alcanzamos a completarla por el tiempo, pero sí dejar como líneas para ubicar que es muy amplia la información sobre sexualidad, pero es muy importante ubicar que la información y la educación en sexualidad deben ser científicas y laicas. No pueden estar basadas en la creencia de las personas, ni más si es una creencia muy particular, sino que tiene que estar basada bien en los avances científicos, ¿no? Y bueno, la educación integral de la sexualidad es sin duda un derecho importante. Este ejercicio que estamos haciendo, esto es un ejercicio de la educación integral de la sexualidad, debemos verlo, y yo les invito a que ustedes revisen todo lo que esto tiene que ver en el marco de de poder ejercerlos, ¿no? Vamos al último bloque ahora sí, pasan la siguiente diapositiva. Y me parece que con este bloque se cierra la pinza que se abre con el bloque 1 de autodeterminación, sigue con el bloque 2 de equidad, luego empezamos con salud y luego con educación e información, porque lo que sigue es
chavas se asuman protagonistas de su sexualidad, no solo en el ámbito personal, sino también en el ámbito público. Es decir, son ustedes quienes tienen las inquietudes, las necesidades concretas y deben compartirlas pues, con la demás gente para que se puedan desarrollar las condiciones para que ustedes ejerzan los derechos. Y en ese sentido es importante que sepan muy bien que tienen derecho a participar en las políticas públicas sobre sexualidad. ¿Qué son las políticas públicas sobre sexualidad? Pues son todas aquellas programas, políticas tal cual, servicios que ofrece el Estado, el gobierno, ejercer sus derechos sexuales y vivir su sexualidad de manera plena. Por ejemplo, los servicios de salud sexual amigables, por ejemplo, una educación integral de la sexualidad de calidad en tu escuela, por ejemplo, un servicio de asesoría para orientarte sobre si estás sufriendo violencia o discriminación sexual por tu orientación. El gobierno, sin duda, puede mejorarse. Y la mejor forma de mejorarlo es con tu voz, con tu participación. Entonces, lo primero que debes de saber, chavo, es que tienes derecho a participar en las políticas públicas, en esos programas, de cuestionarlos, de decir, a ver, pues sí está muy bien que nos ofrezcan este servicio, pero le falta, pero sería mejor si tu voz, tu necesidad, tu participación es fundamental. Y en ese sentido, reconocer que para poder participar en estas políticas públicas existen espacios, mecanismos, es decir, formas, maneras en las que tú puedes participar. La invitación es a que los vayas buscando, encontrando, reconociendo para que los ejerzas, para que seas parte del cambio, para que te incluyas en esto. Y bueno, el derecho número 15 de esta cartilla de Jalisco, que es el 14 en la otra cartilla, habla sobre el derecho a la identidad de género, identidad también política. Y es aquí donde cerramos algo tan personal como es la sexualidad, la identidad de género, la orientación sexual, algo tan político como es poder decidirlo. Si bien es algo tan personal, tan mío, es algo tan político, tan público, porque si no hacemos entre todas y todos que se respeten los derechos de todas y todos, pues no se van a poder vivir. Y es aquí donde yo quiero ir dejando esta idea de por qué derechos sexuales es muy importante. No se trata solamente de que yo me mire a mí misma, a mí mismo para, lo cual está muy bien, por supuesto, y decidir sobre ella, sino que tenemos que tener esta noción de solidaridad. Porque para que tú ahora, chava, puedas escuchar de estos derechos, ha habido una lucha de muchos años, de muchos jóvenes y personas adultas, para que se puedan dar las condiciones. En la medida que nos involucremos, a lo mejor tu gusto no es entrar en una organización amplia, pero por lo menos que te organices, que dialogues con los que están cerca de ti, eso ya es participar. Ya el Congreso, bueno, quien decida y pueda hacerlo, adelante, hay jóvenes muy aguerridos que pueden y activistas, pero hay otros que no. Yo creo que pueden y deben rescatar su derecho a participar en los ámbitos más cercanos. Y una forma muy concreta es que decidas compartir la reflexión que has estado durante este webinar, en esta hora que ya casi concluye, decidas compartirla con las personas que no tuvieron oportunidad. Personas que sí tuvieron oportunidad, reflexionar, debatir, contrapuntear y encontrar nuevas formas, ¿no? de cómo interpretan esto que se está planteando aquí, porque lo que estoy planteando yo no es la verdad, son solo elementos para que ustedes reflexionen, para que ustedes muevan acá la cabeza, muevan el corazón y, por supuesto, acciones para reflexionar con otras jóvenes, con otros jóvenes y tomen decisiones y vayan generando que los derechos sí se puedan ejercer o discusiones para decir por qué no, ni siquiera habíamos pensado que teníamos derecho en tal o cual cosa y ahora sí, y a partir de eso que las cosas se muevan y cambien.